¿Por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta? Oseas recibió la instrucción de casarse con una prostituta, lo cual fue tan impactante entonces como lo es ahora. Oseas 1:1-2, Biblia amplificada, relata: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Al principio, cuando el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve y toma por esposa a una mujer adúltera, y ten hijos con ella, fruto de su adulterio, porque la tierra se prostituye gravemente al apartarse del Señor. Sin embargo, para comprender esta historia, primero necesitamos comprender el clima social que existía en ese período histórico. Fue una época de prosperidad y paz. Oseas fue un profeta de Dios en la Biblia. Su libro es el primero de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Su período de predicación coincidió con el reino dividido después de los días de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en una guerra civil, aproximadamente 250 años después de David y unos 650 años después de que Israel ingresara por primera vez a la tierra prometida. Durante el largo reinado del rey Jeroboam, Israel experimentó niveles sin precedentes de independencia y riqueza, debido al éxito en diversas guerras militares. Sin embargo, a medida que la prosperidad de Israel aumentaba, la estructura misma de su sociedad se desmoronaba. Surgió una cultura generalizada de corrupción y decadencia moral, y la adoración de Dios fue reemplazada por la adoración de ídolos, como se menciona en Oseas 8:1. La gente atribuía los logros de Dios a Baal y adoraba a deidades paganas, abandonando su pacto con Dios y desobedeciendo sus leyes. En los ojos del Señor, la idolatría e infidelidad de Israel equivalían a adulterio espiritual. La sociedad estaba enfocada únicamente en el placer propio, perdiendo interés en conceptos como la justicia y la rectitud. La corrupción financiera, el soborno y la corrupción incluso en el sistema judicial eran rampantes. Hay similitudes sorprendentes con la civilización del mundo occidental actual. De hecho, los adoradores en el templo de Betel y Samaria tenían relaciones con prostitutas, pensando erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. Incluso construyeron un becerro de oro en Betel, claramente violando los mandamientos de Dios que prohíben las imágenes esculpidas. Aunque Dios podría haber optado por comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, decidió mantener su pacto con Israel a pesar de su infidelidad, comportamientos y fingir que no estaba sucediendo. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue relevante para su propia vida. Así es como Dios casi siempre obra. Es posible que a Oseas le hubiera gustado más si Dios le hubiera dado un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta pueda hablar a la nación, primero tiene que escuchar a Dios mismo. La palabra que Dios tenía para Oseas no era fácil. Se le dijo a Oseas que tomara a una prostituta como esposa. ¿Por qué? Porque el pueblo de la nación había cometido un serio acto de adulterio al apartarse del Señor. A través de este mandato a Oseas, Dios da vida a una imagen consistente utilizada a lo largo del Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es el esposo de Israel y su atracción apasionada por los ídolos es como la lujuria de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. A través de esta clara ilustración, obtenemos una idea de cómo deben hacer sentir a Dios nuestra idolatría y desprecio por el Señor. Cuando ponemos algo por delante del Señor, lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenarle a Oseas que tomara a una esposa prostituta, Dios pone a Oseas en el lugar donde siente lo que Dios siente, y no se sentirá bien.
Para simbolizar el adulterio de Israel con Yahvé de manera metafórica y conmovedora, Oseas se casó con una prostituta llamada Gomer. La esposa de Oseas, Gomer, era crónicamente infiel. Quedó embarazada, y Dios instruyó a Oseas a nombrar a sus hijos con nombres proféticos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, y pronto tuvieron un niño. Dios le dijo a Oseas que llamara al niño Jezreel. En los días bíblicos, los nombres tenían significados en hebreo original, y Jezreel significa Dios dispersa. Dios advirtió a Israel que serían dispersados en los juicios venideros, a menos que el Señor lo impidiera. Podemos creer con seguridad que Oseas nunca habría tomado como esposa a una prostituta por sí mismo. Su obediencia para seguir una directiva tan exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión como prostituta después de casarse con Oseas, como se hará evidente. No fue que Oseas encontrara a una mujer caída y a través del amor y la bondad la restaurara a la virtud. Se casó con una prostituta, probablemente con la vana esperanza de que se arrepintiera de su inmoralidad y se comprometiera solo con él. Es muy probable que ella diera todas las indicaciones de estar comprometida con Oseas, pero después de un tiempo, y con su vida en un lugar difícil, volvió a la prostitución. Es posible que simplemente estuvieran aburridos, tal vez fuera por una sensación de negligencia o tal vez fuera por su necesidad. Lamentablemente, compartimos las mismas razones inexcusables para nuestra idolatría cuando preferimos a otro Dios que no sea el Señor. Históricamente hablando, la prostitución suele citarse como la profesión más antigua. De hecho, siempre ha sido una forma común de ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. La prostitución es un pecado según la Biblia. Proverbios capítulo 23, versículo 27-28 dice: «Porque la ramera es una sima profunda y la mujer extraña un pozo angosto. También acecha como un ladrón y aumenta entre los hombres infieles». ¿Cómo podrían mezclarse estos dos mundos y convertirse en uno? Bueno, sería una lección que enseñara a muchos durante siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres más ocurrieron en la zona. Parecía como si Dios quisiera captar su atención. Un desastre natural, más que un ligero temblor de tierra. Imaginen lo que pensarían los vecinos de Oseas al enterarse de esta acción. Un joven profeta que se casa con una prostituta y dice que el Señor se lo ha mandado. Puede que sus amigos hayan dicho: «Eso es lo que él dice». Me pregunto cuál es la verdadera historia. Pero Dios, de hecho, le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el último profeta enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. Oseas 1:6-9. Luego Gomer concibió de nuevo y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo a Oseas que la llamara Lo-ruhama, que significa sin misericordia, porque ya no tendría más misericordia de la casa de Israel, ni les perdonaría. Pero sí tendría misericordia de la casa de Judá y los rescataría por el Señor su Dios, sin utilizar arcos, espadas, caballos de guerra o jinetes. Cuando Gomer destetó a Lo-ruhama, concibió nuevamente y dio a luz a un hijo, al cual el Señor le dijo que lo llamara Lo-ammi, que significa no mi pueblo, porque ellos ya no eran su pueblo, y él ya no era su Dios. Este nombre recordaba a Oseas y a todos que el pueblo de Israel había alejado al Señor Dios y ya no debían considerarse su pueblo. Dado que Gomer no abandonó su prostitución, puede haber sido una cruel ironía en el nombre Lo-ammi. Tal vez el niño en cuestión no era realmente hijo de Oseas, sino de otro.
El mensaje que Dios tenía que entregar a Israel a través de Oseas ya era lo suficientemente duro, pero Dios también hizo que Oseas lo viviera. A través del profeta Oseas, Dios afirmó que Israel lo había abandonado para seguir la prostitución, el vino y el licor nuevo, dejando claro que tanto hombres como mujeres estaban participando en adulterio con prostitutas cultuales en adoración a dioses falsos. Gomer era un símbolo adecuado debido a la naturaleza de la idolatría que practicaba la gente. Su adulterio espiritual resultaba en adulterio físico real. Oseas dice que Dios quitará los nombres de los ídolos de la boca de Israel y la desposará con él para siempre en justicia, rectitud, amor constante y misericordia. En numerosas ocasiones en la Biblia se utilizan los conceptos de adulterio y prostitución como metáforas para caracterizar a personas que son infieles al Señor. Muchos profetas presentan al pueblo como espiritualmente desleal al Señor a quien pertenecen. En el Nuevo Testamento, un lenguaje similar se utiliza en Apocalipsis 17:2. A pesar de la promesa de juicio de Dios, los días de juicio no continuarán indefinidamente. Después del día del juicio, habrá uno lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia creciente. Oseas 1:10-11. Sin embargo, el número de hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son los hijos del Dios viviente. Entonces, los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos y designarán para sí mismos un líder y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande y glorioso. Dios cumpliría la promesa de Lo-Ami, pero el juicio no continuaría indefinidamente. Israel volverá un día al Señor y serán nuevamente llamados los hijos del Dios viviente. Esta tragedia marital en la vida del profeta Oseas se utiliza como telón de fondo para que Dios enseñe la tremenda lección de su amor por su pueblo. Dios nos ama con un amor infinito. Oseas tuvo una vida de profundo pesar con días sin sol y noches sin dormir, porque su esposa Gomer le fue infiel y planeaba volver a su antigua forma de vida. Muchas personas tienen la idea equivocada de que alejarse del Señor no es un gran problema. Pero la historia de la vida de Gomer, después de dejar la casa de Oseas, revela que es más desafiante de lo que podría haber imaginado. Para ayudar a su madre, Oseas apeló directamente a sus hijos, notando la dolorosa partida de Gomer. Oseas 2:5. Porque su madre había cometido prostitución. Ella, la que los concibió, se había comportado vergonzosamente diciendo, iré tras mis amantes, quienes me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Puedo imaginar a Oseas en el día en que Gomer se fue, su maleta lista para irse, ni siquiera dijo adiós con un beso. La mayoría de las personas se alejan del Señor porque anhelan la satisfacción de necesidades básicas y deseos de sus corazones, y creen erróneamente que pueden encontrar esas satisfacciones en el mundo. El diablo tiene una mente astuta y puede convencer a las personas de que si lo siguen y se aventuran en el mundo, serán felices. Pero la cruda realidad es que no puedes encontrar una alegría duradera si le das la espalda al Señor. El mundo no ofrece una alegría real. Esto marca el comienzo de los problemas de Gomer cuando volvió a su vida de prostitución. Al principio, todo parecía irle muy bien, pero descubriremos que seguía un camino que iba en la dirección equivocada. Oseas luchaba contra Gomer en cada paso del camino, y Dios también lucha contra sus hijos errantes en cada paso. A medida que la situación en la vida de Gomer continuaba deteriorándose, tomó la decisión de volver a su primer esposo, diciendo, volveré a Oseas, cuando vivía con él, las cosas iban mucho mejor para mí. La desesperación de Gomer marcó el fin de la celebración. La ansiedad se instaló.
las preocupaciones se intensificaron y luego llegaron los sentimientos de arrepentimiento. Oseas 3. Entonces el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por su esposo, pero que comete adulterio, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas. Así que la compré para mí por 15 siclos de plata, un homer de cebada. Luego le dije: debes quedarte conmigo muchos días, no prostituirte ni ser de otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. No jugarás a ser prostituta, ni tendrás otro hombre, y yo también seré hacia ti. Porque los hijos de Israel vivirán muchos días sin rey ni líder, sin sacrificio ni piedra conmemorativa, sin efod ni ídolos domésticos. Después los hijos de Israel regresarán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Este incidente refleja la postura de Jesucristo cuando perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. Es un reflejo de la actitud que Jesucristo adopta hacia la mujer atrapada en el acto de adulterio. Perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad. Oseas también prefigura cómo Jesucristo redimiría un mundo pecaminoso un día, pagando el precio con su propia muerte en la cruz. El libro profético nos asegura del amor inquebrantable e inmutable de Dios hacia nosotros. El amor de Yahvé es eterno, su fidelidad perdura, a diferencia del amor humano que podría jurar solemnemente hacer algo y luego retractarse de su palabra. Incluso en nuestra infidelidad, Dios nunca deja de amarnos y cuidarnos, siempre abre un camino para que nos reconciliemos con Él. No sorprende entonces que Oseas signifique Yahvé ha rescatado o salvación en hebreo, siendo el mismo nombre que Josué. Ambos, Oseas y Josué, están relacionados con el nombre Yeshua, que significa salvar en inglés, es decir, Jesús. Dios eligió enseñarle a toda la nación una lección a través de la vida de Oseas y su esposa Gomer. Oseas pudo decirles a su pueblo: miren, se han prostituido con todo tipo de dioses paganos, así como Gomer se ha prostituido con otros hombres. Sin embargo, Dios todavía los ama y los ha perdonado, al igual que yo he perdonado a Gomer y ahora estoy casado con ella. Según la observación de un comentarista, su afecto por ella era un hermoso equilibrio entre ternura amorosa y juicio severo. Me resulta difícil concebir un enfoque más dramático para transmitir las profundidades del amor de Dios por nosotros y cómo nos redime de nuestra infidelidad hacia Él. Si un esposo perdona a una esposa adúltera y la lleva de vuelta a su hogar, eso no es un acto fácil. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa empobrecer la calidad de algo al agregar otra sustancia. El adulterio es la adulteración del matrimonio al agregar a una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que es perseguida voluntariamente por una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. ¿Estás siendo infiel a tu compromiso con Dios? La Biblia misma comienza con un gran matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Bajo la antigua ley del pacto, dada a la antigua Israel bajo la teocracia, la pena por adulterio era la muerte. Levítico 20:10. Es importante señalar que la pena era la misma para ambas partes involucradas. No existía un doble estándar que permitiera las indiscreciones de un hombre. Él era castigado junto con la mujer. A veces, las personas olvidan su primer amor y al hacerlo, se convierten en adúlteros. Los proverbios también describen el carácter de un adúltero. Proverbios 7:22-23. De repente la sigue, como un buey que va al matadero,
sin saber que le espera como un pájaro que va a la trampa, sin saber que le costará la vida. Finalmente, el escritor de Proverbios llega a esta terrible y sombría conclusión sobre el adulterio. Son numerosas las víctimas que ha derribado, incontable la multitud de sus muertos. Su casa es un camino que lleva a la tumba, desciende a las cámaras de la muerte. La lectura de las advertencias en los proverbios debería infundir miedo en el corazón de cualquier persona. Aunque la pena de la ley del Antiguo Testamento para el adulterio parecía severa, las consecuencias espirituales son aún más graves. La historia de Oseas y Gomer es una imagen inolvidable del fuerte y eterno amor de Dios por su pueblo del pacto. El amor inquebrantable de Dios es un motivo constante que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Hay numerosas oportunidades para expresar gratitud y aprecio por el firme amor del Señor a través del libro de los Salmos. Salmo 36:5. Tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza a las nubes. Uno de los ejemplos más asombrosos de amor inquebrantable en la Biblia se encuentra en el libro de Oseas. A pesar de la angustia de su esposa, Oseas la perdonó. Romanos 8:38-39 nos recuerda: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el fiel compañero de nuestro Redentor pariente, el profeta que compra a su esposa extraviada, el padre que pacientemente espera a su hijo perdido y aquel que trae al hijo pródigo con alegría. Desde el principio de los tiempos, los destinatarios de su gracia, misericordia siempre renovadora y amor eterno han sido pecadores que no lo merecen y que tienen la tendencia a apartarse del camino correcto y hacer lo malo. Leemos algo que también debería llenarnos de esperanza, Oseas 2:19-20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en amor inagotable y lealtad. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Las palabras de Dios a la antigua Israel deberían llenarnos de esperanza. Hoy día es muy difícil. Deberíamos vernos a nosotros mismos en Gomer. Aunque sea incorrecto involucrarse en la prostitución, Dios es capaz de perdonar a aquellos que participan en esta inmoralidad. La Biblia registra su uso de una prostituta llamada Rahab para avanzar en el cumplimiento de su plan. Debido a su obediencia, ella y su familia pudieron recibir recompensas y bendiciones. En el Nuevo Testamento, una mujer con fama de pecadora moral encontró la oportunidad de ayudar a Jesús mientras él se hospedaba en casa de un fariseo. La mujer reconoció a Cristo por quien es y luego le presentó un costoso frasco de perfume como regalo. La mujer sollozó al expresar su dolor y arrepentimiento ante Jesús. Luego derramó perfume en sus pies y lo limpió con sus cabellos. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este acto de amor de una mujer inmoral, los amonestó y aceptó la adoración de la mujer debido a su fe. Cristo le había perdonado todos sus pecados y ella fue recibida en su reino. Para que Oseas comprendiera las emociones que Dios siente, Dios lo sometió a una experiencia verdaderamente única. Con frecuencia, Dios prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. Dios le dijo a Jeremías que no se casara porque tendría que decirle a Judá que Dios también era soltero porque estaba solo. Jeremías experimentó el vacío que Dios sintió cuando Israel estaba ausente de su vida. A Ezequiel se le dijo que su esposa moriría, pero que no debía llorar por ella para mostrarle a Judá que Dios también había sufrido la pérdida de su esposa de manera similar. Dios enseñó a Oseas
cómo se sentía al darle algunas instrucciones peculiares relacionadas con su situación matrimonial. Oseas la encontró, la llevó a casa, la cortejó y comenzó su vida con ella como su esposa de nuevo. De la siguiente frase: ella no sabía que yo le había dado grano, vino nuevo y aceite. Ella asumía que todo venía de sus amantes. Sin embargo, sus bendiciones provenían de Dios a través de Oseas. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un juego emocional muy tierno, esperando que Israel se arrepienta y le permita retrasar el juicio que debe llevar a cabo. Para comenzar, debemos reconocer que Oseas no tuvo éxito en reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo como había prometido. Asiria los derrotó y los desterró en el 721 a.C., sin que regresaran.